Ya va. Vayan apagando su micrófono, así iniciamos. Anda. Da, mamá. Muy bien. Iniciamos. La primera clase va a estar relacionada con recordar lo que habíamos visto el año pasado, seguramente con el profesor de anatomía, de planos y ejes, pero sobre todo planos. Y vamos a tener que tratar de relacionar cómo esto después se ajusta a los movimientos de todo el cuerpo humano. Como presiento que ya lo saben, vamos a ir inmediatamente al tema. Los planos pretenden determinar la terminología del espacio que cubre o recubre nuestro cuerpo, o nuestro cuerpo propiamente dicho, al ser un objeto o materia que se inserta tridimensionalmente en el espacio, va a tener diferentes tipos de comportamiento en ese espacio. Por lo tanto, su análisis, como lo hace la anatomía a través del estudio de las estructuras por un corte, en el caso de la biomecánica lo va a hacer por cortes imaginarios, y esos cortes imaginarios me van a permitir leer e interpretar diferentes tipos de segmentos corporales que vaya a estar estudiando. Asimismo, ese cuerpo, entendiendo lo que es un sujeto tridimensional, va a poder ser estudiado a través de una manera sagital, frontal y transversal, que estos tres constituyen a los planos de observación. Vamos a cada uno para recordar. El plano sagital, recordemos que era el plano que va a dividir el cuerpo, es este que estoy pasando, divide el cuerpo de izquierda a derecha, o sea que te corta la mitad, pero de un lado izquierdo y de un lado derecho. La característica que tiene este plano es que permiten los movimientos, vamos a hacer un ejemplo del hombro, la articulación glenohumeral, de la flexión de hombro cuando se va hacia adelante y de la extensión del hombro cuando se va hacia atrás. Entonces, es una de las referencias que vamos a tener en cuenta a la hora de hablar de este plano. Después está otro plano, que es el plano frontal, también conocido como plano coronal. Es un plano que divide el cuerpo. Fíjense, imagínense que hoy su pareja, novio o novia, vino y les dio un hachazo así en la cabeza porque se portaron mal. Re sangriento yo, pero bueno, era para que lo imaginen, y va a dividir el cuerpo, ese corte, en anterior y posterior, quiere decir una parte adelante y una parte atrás. Por lo tanto, los análisis que se vayan a ver de ese tipo de corte van a ser los que se abren y los que se cierran, mencionando de nuevo la articulación glenohumeral y la articulación escápulo-torácica, donde el brazo se va a abrir o va a generar una apertura y luego se va a cerrar y va a volver al costado del cuerpo. Vamos a hablar de que es un plano frontal y el movimiento fue realizado en abducción cuando abre y aducción cuando cierra. Otro plano, a la hora de verlo, es el plano sagital en un individuo, en un movimiento, que divide el cuerpo en superior e inferior. El análisis de esos movimientos son las rotaciones. Supónganle que ustedes están sentaditos, como ahora lo están, y quieren recoger un vaso que está atrás de ustedes hacia su izquierda. Para recogerlo van a tener que rotar la columna, en este caso cada vértebra, para tomar ese vaso e incorporarla de nuevo a su plano frontal. Bueno, los movimientos que analiza ese plano transversal es la rotación. Así pueden notar que tienen tres planos con sus diferentes intersecciones, pero que no significa que este sea el plano de cada uno. ¿A qué me refiero? Quiero llegar con lo que estoy diciendo. Que cada plano puede darse en diferentes segmentos corporales. El hecho de que se unan acá es simplemente una referencia de aprendizaje. Muchas veces un plano sagital quizás esté más hacia su izquierda o más hacia la derecha, tomando como ejemplo esta figura.
o esté más hacia arriba un plano transversal o más hacia abajo, o puede haber más de un plano. No es necesario que estén siempre en este tipo de intersección. Y recordamos, con este tipo de ejemplo, que si una persona, y voy a tomar el nombre de Karen, Karen lo ve a Franco de frente para analizar los movimientos que implican abrir y cerrar. Ejemplo, la apertura de brazos, que era una abducción, y el cierre de brazos, que en realidad es por la articulación bilateral, ella lo va a ver en un plano frontal. El movimiento que se está ejecutando es frontal. Sin embargo, no siempre va a estar referido a ese plano, sino al perfil, a la observación del que lo está mirando. Porque después estará Gabriela de perfil al evaluado o de perfil a Franco, tratando de observar el movimiento que está ejecutando y no lo va a poder notar, porque para ella su punto de movimiento va a ser lo que es la flexión y la extensión, quiere decir llevar el brazo adelante y llevar el brazo hacia atrás, ya que ella está viéndolo en un plano sagital. ¿Bien? Sin embargo, hay otro compañero que está arriba de la silla o de una mesa y lo está viendo desde arriba. Si lo ves desde arriba, los movimientos que él visualizará serán los de la rotación. Cuando Franco, que es el que está siendo estudiado, rota hacia un lado o rota hacia el otro, encontrará específicamente el movimiento en un plano transversal. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los planos se van a dar en relación a la vista y al análisis del evaluador, o al análisis del que lo está analizando. Pero también tenemos que recordar y entender, como le había dicho, que podemos estar estudiando un mismo plano, pero en varios tipos de movimientos. En este caso vemos un plano sagital, y en ese plano sagital está estudiando la línea media del cuerpo, que divide izquierda-derecha, y también estará estudiando el brazo o la articulación blenumeral, ante la articulación radiocubital del lado izquierdo de esta persona. ¿Bien? Por lo tanto, hay dos tipos de análisis en un solo plano. En este caso, podemos ver cómo en un plano frontal divide el cuerpo a la mitad, que es anterior y posterior, porque permite los movimientos de abrir y de cerrar, y a la vez hace un corte frontal también en la región craneal, en la parte facial. Por lo tanto, tenemos en un solo plano dos análisis de movimiento. Y también existen los planos oblicuos, que ahora pasaremos acá. Como les decía, en un plano transversal podemos estudiar las rotaciones que puedan tener diferentes tipos de movimiento, acá la columna, o la rotación de la cadera, o la rotación de la rodilla, en un solo plano, pero con varios movimientos, y a partir de eso es donde nosotros tenemos que ir ajustando más adelante cuál va a ser nuestro punto de visión a la hora de, primero, observar el movimiento y luego corregirlo si es necesario. Los planos oblicuos aparecen por una característica básica que es la tridimensionalidad. Como decimos, que somos un cuerpo que está abordado en un espacio y nos comportamos de manera tridimensional, tenemos que tener más allá de los planos que hemos visto, ciertas intersecciones entre ellos. ¿A qué me refiero? El análisis de los planos frontal, sagital y transversal miran dos dimensiones. Nosotros no somos dos dimensiones. Nosotros nos comportamos con movimientos en tres dimensiones. Por eso surge la combinación de planos que se conoce como planos oblicuos. En este caso, el plano oblicuo es una relación de dos planos. Fíjense, tenemos un plano transversal porque se parece a este plano, lo está cortando casi por la mitad en una parte superior y en la parte inferior, y también se parece mucho a un plano frontal porque era el corte que lo veíamos de esta manera, en la región craneal. Son parecidos, entonces esa intersección hace un plano oblicuo. En este caso también tenemos una relación entre un plano transversal, porque se parecen, fíjense, pero también se parece al corte medial, que era relacionado al que te daba izquierda-derecha, y el plano que analizaba izquierda-derecha era el plano sagital. Por lo tanto, se parecen y crean el plano oblicuo.
a partir de combinaciones de planos. Fíjense, en el plano sagital, la flexión de la articulación radiocubital o del codo permite analizar el movimiento de flexión y de extensión cuando se va hacia atrás, y en este caso la región cervical realiza una flexión y una extensión cuando se va también hacia atrás la cabeza. En un plano frontal, como habíamos dicho, tenemos movimientos de abrir y cerrar, o apertura y cierre. Tenemos acá el movimiento de abducción, fíjense que sale de una posición anatómica, y cuando vuelva veremos también el movimiento en una aducción. La cabeza presenta movimientos de lateralización, donde la orejita se va hacia su hombro y puede ser visto por este tipo de plano. Pero en un mismo plano, vuelvo a repetir, podemos analizar varios movimientos. Así, en un plano transversal, vemos la rotación que puede tener la cabeza a través de las cervicales, o la muñeca, inclusive el brazo. En la combinación de los planos, vamos a hablar en este caso del plano oblicuo de la cabeza, cuando presenta un plano combinado del transversal con el frontal, y acá, viendo la articulación glenumeral o la del hombro, se comporta como un eje propio, o como una estructura propia. Por lo tanto, su movimiento netamente por sí solo permite que lo evaluemos de manera oblicua. Y también así va a ser su eje, que ahora lo vamos a ver. Haciendo esa mención de ejes, podemos entender que un eje es la intersección que tiene cada plano. Una intersección, en este caso, imaginaria, que va a traspasar el plano. Acá vemos un plano sagital. En este plano sagital hay un bastón que atraviesa la articulación la articulación radiocubital. Y en ese traspaso, lo que se está viendo es esa intersección, se conoce como eje medial lateral o medio lateral, y más conocido como eje transversal, que atraviesa un plano sagital. Otro, cuando hacemos un corte de manera frontal, donde dividía el cuerpo en anterior y posterior, la intersección que va a tener va a ser antero-posterior. Entonces recibe el nombre, casualmente, de eje antero-posterior. Fíjense cómo se atraviesa ese eje imaginario o este tubito sobre el plano frontal. Y en el plano transversal, para poder atravesar ese plano, tiene que haber un eje que vaya en dirección vertical. Y así recibe su nombre, eje vertical o eje longitudinal. Y como les decía, en el hombro, como tiene un comportamiento de mucha movilidad, porque es una articulación por la característica que tiene de ser en artrosis, de poseer una característica esférica, al tener tanto movimiento, también tiene su propio plano, un plano oblicuo. Y por ende, la intersección va a ser oblicua, o eje oblicuo. Recordemos también las terminologías de las direcciones anatómicas que hay que tener en cuenta a la hora de referirnos sobre el movimiento. Cuando hablamos de arriba y abajo, nos vamos a referir a superior e inferior. Cuando hablamos de adelante y de atrás, nos vamos a referir a anterior y posterior, o ventral, la parte anterior, y posterior sería dorsal. Cuando nos referimos más cerca de la cabeza o más cerca de los glúteos, nos vamos a referir a craneal o caudal. Y así, cuando queremos también relacionar extremidades. Entonces, para acá, para este tipo de en plano sagital, podemos hablar del tronco específicamente y de la estructura central. Y en este caso, en esta terminología, vamos a hablar más con referencia a las extremidades. Fíjense que
Algo es proximal cuando estás más cerca del cuerpo y algo es más distal cuando estás más lejos de una intersección de ese cuerpo. Medial, cuando dividía el cuerpo por la mitad. Lateral, cuando se alejaba de esa mitad, o alguna estructura que se aleja del medio o de la línea imaginaria medial. Algo proximal, relacionado también con lo cercano a la estructura, y algo distal, cuando está más lejano a la estructura. Así, vemos en un plano sagital, que eso tienen que recordarlo siempre cuando hablemos de movimiento, en qué plano lo estamos viendo. Podemos ver la caja torácica y la columna vertebral. Bueno, esta imagen va a representar por ahora algunos ejemplos de conceptos. Superior se refiere a una estructura más cercana a la cabeza, eso recordemos. Inferior era más cercana a los pies, y podemos definirlo con un ejemplo. La nariz es superior al ombligo, pero asimismo el ombligo es inferior a la nariz. Tanto el concepto de craneal o que lo van a conocer como céfalo craneal, que es cerca de la cabeza, y caudal, cerca de los glúteos, se utilizan para referirse a las estructuras que tiene este tronco, la parte central. Espero que se vaya entendiendo. A ver. Alguien hizo una pregunta, así que, no sé, me tengo que salir un ratito. La idea era, las preguntas háganlas al final de la clase, chicos, porque si no, se va a interrumpir la clase. No puedo entrar. No sé si alguien hizo una pregunta. Cualquier cosa les pido, por favor, que la guarden a la pregunta y bien terminen la charla, continuamos. Profe dice que se escucha cortado. Bien, eso es por el internet. Igual está siendo grabada la clase, no se preocupe. Porque todos presentan lo mismo, a todos se les está cortando, porque si a todos se les está cortando... No. Yo le escucho bien, profe. Bien, sí, Yo también. es el internet. Bueno, no te preocupes, por favor, no desesperes tampoco, que va a quedar grabadito en la clase. Tranquilos. Bueno, voy a continuar entonces. Decíamos que la parte craneal y caudal va a referirse netamente a lo que es el tronco. Entonces, cuando se les pida un ejemplo de análisis del movimiento del tronco, no mencionen proximal o distal, sino caudal o craneal, o superior, inferior, si es a relacionarse. Bueno, posterior se refiere a una estructura que está hacia la parte posterior o atrás de esa estructura, y anterior es todo lo contrario, en la parte de adelante. Podemos decir que el esternón es anterior a la columna vertebral. Bien, también es conocido como ventral y como dorsal la parte posterior. La vista anterior de piernas y pie, fíjense que ahora en las extremidades vamos a hablar de lo que era la línea media o medial, y estos conceptos que empiezo a definirlo. Medial pertenece a una estructura más cercana a la línea media. Recuerden que por nuestro cuerpo, imaginen sobre su nariz, si no hay ninguno que tenga la nariz desviada, imaginen una línea media que hace una intersección por ustedes, y esa va a ser nuestra línea media. Bueno, a partir de ahí, todo lo que esté más cerca de esa línea se conoce como medial. Toda estructura, órgano, tejido, hueso, músculo, va a ser considerada como medial. Y lateral se va a referir a una estructura que está más alejada de esa línea media. Ejemplo, van a poner ahora en su casa, así como están, sus brazos a los costados del cuerpo, déjenlo al costadito. Así de manera normal, con las palmas mirándose hacia ustedes. Fíjense que el dedo gordo
está más cerca a ustedes. Entonces el dedo gordo es medial al dedo meñique. Y el dedo meñique sería lateral al dedo gordo. Espero que lo hayan podido hacer y comprender ese concepto. Distal significa una estructura más alejada del tronco o de la línea media del cuerpo. Distal vendría de más lejos, más alejado de esa estructura. Y proximal designa una estructura más cercana al tronco. Esta dirección se utiliza solo cuando se refieren a los brazos y a las piernas. Voy a dar un ejemplo. Bueno, acá hay uno. El pie es distal al muslo. El pie es distal, está más lejos que el muslo. Recuerden que a esta estructura se la conoce como pierna, ¿no? Porque todo esto no es pierna. Esto es muslo y esto es pierna. Bueno, otro ejemplo podría ser el antebrazo está próximo a la mano. Van a ver, agarren su antebrazo con una mano, el antebrazo está más cerca al tronco, está más cerca a su axila que la muñeca, por eso se dice que el antebrazo está próximo a la mano o es más proximal a la mano. O puede ser que el brazo es proximal al antebrazo, quiere decir que el brazo está antes que el antebrazo. Muy bien. También tenemos desde un plano frontal la vista anterior del abdomen y vamos a definir dos conceptos, qué es superficial y qué es profundo. Superficial describe una estructura más cercana a la superficie del cuerpo, es decir, por fuera. Y profundo se refiere a una estructura que más profunda en el cuerpo. Los músculos abdominales, por ejemplo, son superficiales a lo que es el intestino. Asimismo, vamos a entender que con estas terminologías vamos a poder mencionar algunos movimientos. ¿Y qué son los movimientos? Son diferentes tipos de acciones que a través de algunas estructuras, como las óseas, unidas por ciertas estructuras específicas conocidas como articulaciones, van a permitir que se ejecute su acción. Es decir, los huesos, o dos o más huesos, cuando se juntan o se conectan, van a formar una articulación. Y aunque el movimiento afecta a la colocación de los huesos, es decir, va a depender de dónde estemos analizando el movimiento, ya sea del hombro, ya sea del codo, ya sea de la muñeca, ya sea de la rodilla. Fíjense que donde lo estamos viendo son articulaciones. Y donde lo estamos viendo, cada una tiene diferentes tipos de movimiento. El hombro, ustedes ya saben, con el movimiento que puede hacer muchos movimientos. Ir hacia adelante, ir hacia atrás, hacer una circunvolución, abrazarse, abrir. Bueno, ya vamos a ir conociendo cómo se deberían nombrar esas acciones motrices. Y esa limitación, a pesar de que tengan cada uno una característica específica, la terminología del movimiento siempre se va a referir a las articulaciones. Doblar la rodilla se llama a la flexión de rodilla. Quiere decir que cuando ustedes llevan la rodilla o la pierna hacia atrás y los talones más pegadito al glúteo, eso es, en una terminología anatómica y biomecánica, flexión de rodilla. Doblar la rodilla sería coloquial. ¿Por qué? Porque doblar la rodilla no existe, es doblar la ropa en todo caso. Y flexión de la pierna tampoco, salvo que te agarre una lesión y te partieron la pierna, te quebraron o te fisuraron, por lo tanto hay que llamarla ambulancia. Qué lindo tipo de gesto cuando estamos descansando y ya dejen de escuchar la materia de biomecánica y digan, por fin me voy a poder acostar y dormir. Bueno, este tipo de movimiento o este tipo de acción se está dando en un plano sagital y va a presentar un movimiento de flexión cuando el cuerpo se agrupa y un movimiento de extensión cuando el cuerpo se estira, se va hacia atrás o se despereza.
La extensión es el movimiento que endereza o abre una articulación. Recuérdenlo siempre, porque después vamos a ir ayudándonos para saber cómo son los tipos de fuerza. En posición anatómica, que era bien erguido, bien derechito, con las palmas hacia afuera, la mayoría de las articulaciones se extienden. Cuando una articulación puede extenderse más allá de su rango de movimiento normal, se llama hiperextensión. Quiere decir que acá ustedes están normal, si se estira la cabecita para atrás y las piernas las lleva para atrás, va a haber un arco lumbar. Y ese arco lumbar lo que va a generar es una hiperextensión. ¿Se entiende? Muy bien. Bueno, no sé quién ingresó, pero bueno, ahí le di el ingreso. Y en caso de la flexión es el movimiento que dobla una articulación o, en este caso, acerca una estructura. Es importante también que la recuerden, porque cuando veamos características de tipos de contracción concéntricas o excéntricas dentro de la materia, se van a acordar de la anatomía por este tipo de acercamiento entre estructuras. Bueno, tanto la flexión como la extensión tienen lugar a lo largo del plano sagital, como lo venía diciendo. Movimientos que puede realizar el cuerpo. Recuerden, rotación. ¿Quién realiza rotación? Podría realizar el esqueleto axial. ¿Recuerdan cuál era el esqueleto axial? Bueno, teníamos dos tipos de esqueleto, ¿verdad? El esqueleto axial y el esqueleto perpendicular. El esqueleto axial se va a referir a la parte central de nuestro esqueleto. Por eso vamos a contar con la cabeza y la columna vertebral. Ambas pueden realizar movimientos de rotación por la cabeza o por el cuello. Y se produce, ejemplo en este caso, si yo quiero ver hacia un costado, o si estoy en la carretera con mi vehículo y viene un vehículo por detrás, voy a girar para ver si está más próximo a mí y rotaré mi cabeza. Eso obviamente no se haría porque tenemos un retrovisor que deberíamos utilizar. Y estos movimientos de rotación, como había dicho, lo realizamos en plano transversal. Ya tenemos dos, la columna o la misma columna vertebral, integrada por sus vértebras, junto con la cabeza, que estamos viendo ahora, y el cuello, realizan rotaciones en plano transversal. Nos fijamos acá, una articulación que es muy móvil, la glenohumeral, presentan movimientos de circunducción, que es la combinación de todos los movimientos que habíamos mencionado anteriormente: flexión, extensión, aducción y abducción. Junto a estas acciones crean un movimiento en forma de cono. Nadar de espalda, no sé si alguno de ustedes ya sabe nadar o aprendió a nadar, requiere una circunducción completa de todo el hombro. Por lo tanto, al ser una articulación también muy móvil, la hace inestable. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que los músculos que la conforman a la cintura escapular, porque el movimiento del hombro viene de la escápula, están débiles. Y débiles no significa que no tengan fuerza. Quiere decir que no encuentran la estabilización de las fuerzas de todos los tejidos para ella mantener la estructura del húmero con la cavidad glenoidea. Es decir, el hueso que ustedes conocen como húmero con la articulación de la escápula. Otros conceptos que vamos a ver o que tienen que recordar es la pronación y supinación, que también se va a dar en la articulación radiocubitaria. La pronación, hablamos de prono cuando alguien está descansando, me imagino que ustedes no están así en este momento, y supinación cuando estamos con el dorso o la espalda y la cabeza hacia arriba. También se conocen otros dos nombres, de cúbito lateral y de cúbito lateral también de izquierda o de derecha. Muy bien. ¿Qué movimientos puede realizar la columna vertebral? Recuerden, era flexión lateral,
habíamos dicho hace rato rotación, un movimiento que se da específicamente sobre el pulgar, que es la oposición, y que se produce cuando la almohadilla del pulgar, es decir, esta parte, se junta con la almohadilla del dedo meñique, atravesando la línea media de la palma. Eso se conoce como posición. Vamos a seguir hablando de la cintura escapular para decir que tienen dos tipos de movimientos, en realidad tienen mucho más, pero ahora vamos a ver dos, que es la elevación y la depresión. La elevación sería, en una posición anatómica normal, la escápula contraria realiza un movimiento ascendente. Y depresión sería todo lo contrario, fíjense, desciende, comparada con su compañera. Es decir, no son simétricas. Esto suele verse mucho cuando hay una escoliosis. Una escoliosis es una patología de la columna vertebral por desviaciones. Recuerden también en anatomía, como habrán visto, que tienen 4 curvaturas, ¿verdad? Tienen la curvatura primera, que es la cervical, luego que es la torácica, luego que es la lumbar, y por último la sacra. Esas 4 estructuras siempre deben tener, o esas 4 curvaturas siempre deben permanecer con esa misma identidad, curvas. Pero sucede que a veces las vértebras se van hacia un costado. Y si se van hacia un costado, forman un lado cóncavo y un lado convexo. Por eso mismo se dice que existen escoliosis que van en una sola dirección, que sería escoliosis en C. Estoy tomando este tipo de movimiento de curvatura, porque veo que la escápula elevada está de este lado, que tan tranquilamente podría ser hacia el otro lado. Bueno, entonces tenemos una escoliosis en C o una escoliosis en S que va así y luego por la parte lumbar también vuelve a conectarse esas vértebras. Es decir, que en ese tipo de patologías estructurales podemos encontrar una elevación escapular y debe ser tratado con muchos ejercicios de estabilización de la zona escapular y de propiocepción de la zona vertebral. Y una depresión puede ocurrir por una escoliosis o, supóngale, por una nota mala que tuvieron en otra materia y se apagaron. Bueno. Dos movimientos de la cintura escapular que podemos acoplar, que sería lo que es la retracción y la protracción. Quiero que ustedes en casa, así como están, pónganse primero derechitos. ¿Están sentados? Ahora pónganse bien derechitos y traten de llevar las dos escápulas juntitas. Traten de juntarlas y sacar pecho y los hombros llevarlos hacia atrás. Bien, esa posición donde las escápulas están juntas se llama retracción o retracción escapular. El movimiento contrario que hace que los hombros se adelanten hacia valga la redundancia, para adelante, se conoce como protracción o protrusión. Bien, generalmente la protrusión o la protracción la va a tener las personas que realizan mucha fuerza, llamemos fuerza en un gimnasio, por ejemplo, en press de banca, que le encanta hacer hipertrofia y está grandote en los pectorales, hizo que todos los hombros, por un aumento del volumen hipertrófico que va a tener las fibras del pectoral mayor y del pectoral menor en la parte anterior del cuerpo, lleven consigo mismos las escápulas hacia ellas. Entonces van a encontrar escápulas aladas, no van a estar juntitas, van a estar separadas. Y eso también lleva a una inestabilidad de la zona escapular. Por eso, a veces, o si me atrevo a decir muchas veces, hacer mucho de algo es perjudicial.
La columna vertebral, para que vayan recordando, tiene diferentes tipos de movimientos. Los movimientos que vamos a tener son de flexión, hoy ya no recomendado este tipo de ejercicio, sobre todo, obviamente y sobre todo, para personas que presentan patologías lumbares crónicas o dolor lumbar crónico. ¿Por qué? Porque si se acuerdan que les mencionaba, existían unas curvaturas en la columna vertebral que ponían de la parte lumbar una curvatura conocida como curvatura lumbar, vale la redundancia, esa comprimía los discos intervertebrales entre esas estructuras. Voy de nuevo para que me entiendan. Cada vértebra está apoyada una sobre otra, ¿verdad? Bueno, entre cada vértebra hay una estructura pequeña que se conoce como discos, los discos pulposos. Cuando ustedes aprietan una vértebra, lo que están haciendo es comprimir ese disco pulposo. Ese disco pulposo es el que mantiene el grado en este caso, de estabilización y está inervado por muchos nervios. Entonces, cada vez que ustedes lo comprimen, lo dañan. Y si lo dañan, genera dolor. Y eso es lo que por lo general suele pasar ante el agarre que uno tiene con la palma de la mano hacia atrás, y cuando dice, me duele al hacer este tipo de ejercicio, por la compresión de ese disco. También se suele dar en sentadillas, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, el movimiento que decía de flexión de la columna vertebral estaba contraindicada por lo que es por lo que sería esa columna. Y vamos a ir a relacionarlo mucho más a ejercicios de estabilidad que de fuerza. Eso tienen que ir sabiendo desde ya, que la musculatura de la zona media es una musculatura que no está en su función la de hacer fuerza, sino de estabilizar, porque es la encargada de transferir las fuerzas hacia sus extremidades, ya sea hacia los miembros inferiores o ya sea hacia los miembros superiores. Por lo tanto, ustedes verán ahora los famosos entrenamientos funcionales, que también se ha exagerado con esa terminología, pero básicamente cumple la característica de hacer, primero que nada, estable esta zona, que lo vamos a ver si me da el tiempo a través de la respiración diafragmática o el uso del diafragma, para mantener la columna estable y evitar cualquier complicación. Entonces, si ustedes quieren tener super cuadraditos, o a sus entrenados el día de mañana los quieren poder dejar lo más fines posible o más magros, van a tener que ir con la dieta, porque ese tipo de ejercicio no mejora las abdominales. Casualmente, la referencia es que son músculos estabilizadores y no de fuerza. Asimismo, la parte lumbar, que realiza movimientos de extensión, también presenta por zona media músculos de estabilización. Y recordemos que cuando pasaba el eje vertical con respecto en este caso a su plano sagital, hablamos de una hiperextensión. Extensión sería hasta la normalidad, y pasar ese rango sería una hiperextensión. También la hiperextensión está contraindicado por el mismo concepto de la compresión de discos intervertebrales. Otros movimientos, fíjense, eran la rotación de la columna y la flexión lateral. Entonces, probablemente en algún trabajo práctico o en los parciales se les comente y se les diga, menciónenme cuáles son los movimientos que presenta la columna. Recordar, hemos visto hasta ahora 4. Acá tenemos una flexión de la parte lumbar y tenemos una extensión. ¿Vieron que hay unos espacios entre cada vértebra? Bueno, ahí están los discos intervertebrales. Y cada vez que uno flexiona o extiende la columna, se están comprimiendo. Flexión lateral. Y tenemos las rotaciones.
acá está rotando hacia su derecha, y acá está rotando hacia su izquierda, con la columna vertebral. Y el hueso coxal, o el sacro en este caso, está fijo en plano frontal, mientras que el tronco se movilizó a un plano sagital. Movimientos del cuello, tenemos movimientos de flexión, cuando llevamos el mentón hacia el pecho, movimiento de extensión, cuando llevamos la cabeza hacia atrás, movimiento de rotación en el giro, y movimiento de flexión lateral. Bien, entonces, acá tenemos una coincidencia. Tanto la columna vertebral como la cabeza tienen flexiones laterales. Las costillas, en cambio, presentan movimientos por la respiración, que son la elevación a través de la inhalación, y la depresión a través de la exhalación. Cuando nosotros inspiramos, esa caja torácica se expande y se abre. Por lo tanto, hay un músculo acá que se conoce como diafragma, que va a mantener firmeza en toda esta estructura media, que serían las abdominales. Por eso es que como ejercitadores, entrenadores y técnicos futuramente, es una base que ustedes puedan enseñarles este tipo de ejercicio a sus alumnos y con ustedes mismos, antes de intervenir con ejercicios de fuerza. Porque imagínense, si ustedes hacen fuerte en las demás estructuras, en los extremos, y esta zona está débil, cuando decimos débil, no es aumentarle la carga, sino que esta estructura sepa permanecer rígida cuando se necesite generar fuerza. A eso hablamos cuando decimos que tenga una fuerza. Eso, imagínense si ustedes cargan mucha fuerza a los costados y tienen bastante pesos que levantan, cuando quieran transferir esa fuerza por esta estructura y pasarla a la zona media como un burpees, que es saltar, hagamos un ejemplo y haciendo una flexión de brazo, eso, al no estar contraído, perjudica toda la columna vertebral y su estructura. Espero que se entienda. Lo más importante entonces sería analizar esta estructura, entrenar esta estructura, y luego cuando ya conoce el uso de su abdomen y el uso de su cuerpo, a través de ejercicios isométricos, por ejemplo, y a través de la respiración, y no desde la flexión y extensión, van a poder aumentar a ejercicios de fuerza o progresar a ejercicios de fuerza. Y la depresión es todo lo contrario. Bueno, las costillas sobre la cintura escapular van a generar la elevación, o el famoso oque, o la retracción, que lo que ustedes hicieron era juntar las escápulas, pegarlas una al lado de la otra, o si realizo un golpe, vamos a realizar la protracción o la abducción. Esto podría verse en una escápula alada, que suele notarse cuando hay mucha hipermovilidad en el hombro. Por lo tanto, si ustedes ven a personas que salen las escápulas o el subescapular, podríamos pensar que tiene o mucha flexibilidad en el hombro, y que puede ser por una hiperlaxitud, por ejemplo, bailarinas o bailarines, y eso tiene contraindicaciones con los gestos de fuerza, con las acciones de fuerza, porque la articulación glenohumeral, a partir de una inestabilidad escapular, va a generar más inestabilidad sobre esa articulación. Tenemos movimientos de depresión, cuando la escápula tiende a bajar, movimientos ascendente y descendente. ¿Qué sería ascendente? Ustedes tienen en este momento la mano al costado de su cuerpo. Ahora lo que quiero que hagan es hacer una apertura. Suban el brazo hacia el costado y arriba. Quiero que vayan percibiendo lo que sienten en la parte posterior, en la escápula, atrás. Fíjense que la escápula iría rotando de abajo hacia adelante y arriba, de abajo hacia adelante y arriba. Cuando se hace una apertura que nosotros ya conocemos como abducción, se genera una rotación ascendente de la escápula. Por el contrario, cuando desciende la mano y vuelve al costado del cuerpo, realiza el movimiento contrario, descendente o rotación descendente, en donde la escápula
ahora desde la parte inferior va a rotar de abajo hacia arriba y adelante. Acá tenemos ese ejemplo, abducción, imagínense que la mano estaba acá y la subió, pero también genera rotaciones. Dice, la rotación hacia arriba de la escápula derecha, en la articulación escápulo-costal, que sería esta la que mencionamos, las acciones de rotación ascendente y descendente de la escápula no pueden ser aisladas. ¿Por qué? Porque no vienen solamente por la escápula, sino por la articulación que une el húmero con esta escápula. Por lo tanto, se conoce como articulación glenumeral. Movimientos del hombro. Voy a ver cuánto nos queda. Bueno, estoy viendo los mensajitos que tienen por el grupo. Quiero ver también hasta cuánto llego. Ya son y cuarto, así que voy a ver la finalización del músculo de hombro y vamos a continuar la próxima clase con esto. Imagínense este ejemplo. A mí me gusta pensar que el movimiento está dado, en este caso, por dos atletas, que son corredores. Este tiene un testimonio, que es un bastoncito, que le va a otorgar, en este caso, la chica hacia el varón, y que, para que él pueda seguir corriendo. O también ustedes pueden imaginarse que este es tu novia, o el novio, y que te está dando los fideos para que vayas a la cocina y los hagas, y los cocines. Bueno, en cualquiera de los dos casos, la chica está realizando una flexión porque lleva el hombro hacia adelante, y el varón está realizando una extensión porque lleva el hombro hacia atrás. Bien, entonces tenemos los movimientos de hombro que se ven en plano sagital, recordemos eso. Acá tenemos la flexión de hombro desde una posición anatómica, y la extensión de hombro cuando lleva la articulación hacia atrás. También tenemos los gestos de aducción, quiere decir de cerrar. Acá tenemos una polea, y él va a tratar de traerla hacia la línea media del cuerpo, y está en un plano frontal. Y la apertura sería la abducción, en este caso la realiza con mancuernas. Son dos movimientos en el plano frontal, básicamente en la articulación glenumeral. Acá de nuevo tenemos lo que es la abducción, que aleja un miembro lateralmente de la línea media, y estas acciones ocurren a lo largo del plano frontal y pertenecen solo a las extremidades, es decir, tanto al hombro como al muslo, o en este caso a la articulación coxofemoral. Acá tenemos el brazo, una vez que había quedado en abducción, ahora se cerró, entonces una aducción, y aducción viene de juntar. Los deditos de los pies o de las manos, cuando se juntan, se conocen como aducción. Dos movimientos también relacionados a la aducción y abducción son en plano frontal, pero desde la horizontal. Fíjense, traspasar el brazo por la línea media del cuerpo, se lo va a conocer como aducción. Y hacer una apertura, como si estuviera estirando el pectoral, después de haber hecho un ejercicio, se conoce como abducción. Tenemos dos nombres o conceptos que tenemos que darle mucha importancia, sobre todo los que realizan movimientos de hombro, como un golpe, como un ataque de un remate, como la circunducción a través del nado, que son las rotaciones tanto externas como internas. Acá está mostrando una imagen donde la articulación glenumeral va a rotar hacia adentro, el húmero rota hacia adentro, y al rotar hacia adentro produce una rotación medial, porque acá está la línea media, conocido también como rotación interna. Si ustedes ponen el brazo al costado del cuerpo y realizan lo mismo, es decir, están ahora con las palmas pegaditas al cuerpo, y van a tratar de llevar el dorso ahora que los mire a ustedes a la línea media. En ese caso también realizaron una rotación interna. Y una rotación externa sería lo contrario, llevar los brazos o las palmas de las manos hacia afuera.
va a rotar la articulación glenumeral con una rotación externa o lateral, fuera de la línea media. Fíjense, saliendo en un plano frontal, con una posición anatómica, lleva la mano hacia adentro. Rotación interna, que también se da en cadera y en rodillas. Y desde una posición anatómica, cuando rota o gira la articulación radiocubital, vamos a tener una rotación externa, o cuando rota la articulación glenumeral. Bueno, hasta acá vamos a quedar. Vamos a continuar la próxima clase con la cantidad de nomenclatura y terminología del movimiento que existe. Así que ahora lo que voy a hacer es pasar a la mesa redonda para ver si entendieron cómo estuvo el contenido. Y el próximo lunes vamos a continuar con la finalización de clases y los conceptos de movimiento. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ninguna, profe. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bueno, ustedes llegaron hasta hombro, o sea que seguramente van a tener un trabajo práctico o dos donde les pida confeccionar un video, una grabación, con algún familiar que tengan sobre los movimientos que vimos hasta acá. Es decir, ustedes le van a pedir, bueno, supongamos que mi hermano se llame Juan. Juan, vas a hacer una abducción en plano frontal y a la vez quiero que te posiciones en plano sagital y realices una extensión en la articulación del hombro. Ahora, por ahora, sin tomar tantos conceptos, pero por lo menos los movimientos en los planos, quiero que me los vayan transmitiendo. Y cualquier duda que tengan, me la van a hacer por mensaje. Entonces, algunos les voy a ir dando esa tarea para que todo lo que vimos hoy lo podamos aplicar con una persona que les pueda estar enseñando. Bueno. Bien. Sí, profe. Les cuento que se grabó. Profe, prendí la luz. ¿Cómo? No sé quién me habló. Aguilar. Bien. No, digo que sí, está bien, profe, digo. Agustina dice que más o menos entendió. ¿Qué pasó, Agustina? Se durmió. Perdido, profe. Te has perdido. Bueno, ya veremos cómo sale en... No, profe, a ver. Profe, a mí me cuesta muchísimo esos términos Técnico. Ajá, pero si dejo grabado el video lo voy a volver a ver y tratar de hacer Buenísimo, buenísimo. Me encanta que... Deja de mentir. Me encanta. De 7 años. Camila, es normal. Sí. Tranquila, no te preocupes. No, a mí me cuesta muchísimo. Bueno, si se te complica, y esto le digo para todos, varones y mujeres, no teman en... Profe, yo lo mismo. Bueno, A mí me cuesta una banda. teman en ¿Quién mandar es esa? un mensaje o... Habla una nueva. o preguntar. Qué malo que sos. ¿Bien? ¿Se escuchó lo que dije? Sí, profe. Bien, o sea, tomen esto como una situación de que yo los voy a estar apoyando en el contenido. Recuerden que ustedes tienen que exigirnos a nosotros aprender. Y yo tengo toda la predisposición con ustedes, porque el día de mañana van a ser colegas míos. Si bien no van a ser profe de educación física, van a ser más. ¿Por qué más? Porque tienen contenidos específicos. Eso les decía Profe, yo. más de uno es profesor de educación física. Claro, pero vos como técnica, cultura técnica, vas a saber mucho más que un profe de educación física. Eso es lo que quiero decir. Porque la carrera de técnico es específicamente a un campo laboral, y en este caso al entrenamiento. Ya van a ver, chicos, que ustedes el conocimiento que van teniendo es muy alto a lo que tiene muchas veces un profe de educación física. Yo me tuve que formar afuera para poder tener más conocimientos, porque si no estaba
por la competencia muy, muy en desventaja. Así que, les digo, no se preocupen, esta clase ya queda grabada, pueden volver a verla, estudien, y cualquier consulta que tengan, tanto para ustedes como para los chicos que van a volver a verlo o van a ver el video, comuníquense si tienen algún inconveniente o problema. ¿Bien? Bien. Bueno, profe. Yo les doy la despedida. Bueno, profe. Gracias por presentarse hoy y ojalá que tengamos un lindo año. Cuídense, por favor, cuiden a su familia, no estén saliendo de la cuarentena. Profe, ¿la Sí, clase solo son el lunes? las clases van a ser los días lunes, exactamente. ¿El lunes nada más? Sí, solamente tenemos el día lunes, por ahora. Ajá. Permítanme que yo también nos organicemos con la institución. Anda a pedirle. Si hay otra novedad, créanme que les voy a transmitir. ¿Bueno? Ajá. Bien, profe. Bueno. Bueno, profe. Bueno, Cu- profe. Cuídense, Bueno, chicos. Su alumna Karen y su alumna Jimena va. Claro, Karen y Erún. Jimena van 2 veces al año a clase, ¿no? Te voy avisando, profe. Está bien, Camila. Gracias por avisar. Por Dios.